El mayor reto, en mi opinión y la de muchos pastoralistas, el mayor reto que tenemos en la Iglesia Católica es volver a poner la Biblia en el centro de su proceder como iglesia, de su enseñanza como iglesia y de toda actividad eclesial, como afirma el Papa Benedicto XVI en ese último documento que nos dejó, Verbum Domini, la palabra del Señor. Porque hay muchos católicos que se meten en supersticiones, que van a que les lean las manos, el café, que van a que les hagan adivinaciones, curas, y se meten a tantas cosas que no los sacan de ningún problema. No conocen la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos católicos que hacen de sus vidas lo que quieren? Y cada quien entiende la fe a su manera y crea sus costumbres, sus tradiciones, sus modos de ser católico. Unos de un modo, otros de otro. ¿Por qué no hay fuerza, convicción, testimonio vivo, pujante, entusiasmante, alegre en muchos católicos y católicas? Porque no está la palabra de Dios en su corazón, en su mente y en su vida. Incluso, triste y lamentablemente, dentro de la Iglesia Católica hay catequistas, gente que se dedica a la catequesis, gente que coordinan grupos y no saben casi nada de Biblia. Se conforman con seguir el manual, la guía del tema, donde viene un texto y dice, pregunten a los que están ahí qué entienden del texto. Cada quien da su idea y a veces pasa como en un testimonio que me contaron así, donde el coordinador dice, este texto que leímos de la Biblia está muy aburrido, mejor sigamos al siguiente paso. Es lamentable escuchar esto en grupos de la iglesia. ¿Por qué muchos católicos han dejado la iglesia y se han ido a alguna secta cristiana o testigos de Jehová, o sencillamente viven una fe católicos entre comillas y ateos en la práctica? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón, porque no aman la palabra de Dios. Lo dice Santa Teresa y es citada por el Papa Benedicto XVI en ese documento Verbum Domini que publicó en el 2010. En el número 48 el Papa Benedicto dice: Santa Teresa de Jesús, carmelita, que recurre continuamente en sus escritos a imágenes bíblicas para explicar su experiencia mística, recuerda que Jesús mismo, subrayo, le revela que, atención, abramos bien los oídos y el corazón, la mente. ¿Qué le reveló Jesús a Santa Teresa? Todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Y esto lo escribe Santa Teresa
en el libro de la vida número 40. Y es citada por el Papa Benedicto XVI. Lo que estoy diciendo, todo el daño que vivimos, es por no conocer la palabra de Dios. Los católicos que no conocen la palabra, llega otro creyente que sí ama la palabra, sea protestante, sea testigo de Jehová, le cita la Biblia, le habla de textos, pero como el católico no sabe casi nada y la palabra tiene poder, tiene fuerza, le convence y se va donde recibe el alimento. Eso es normal. Yo platicaba con unas personas que se hicieron cristianas, protestantes, y les invitaba a volver, y les decía, vengan al círculo bíblico que tengo yo en la parroquia. Sí, padre, pero un día usted no va a estar, ¿y cómo vamos a seguir alimentándonos? Nosotros queremos seguir alimentándonos. ¿Seguirá el estudio bíblico y se seguirán alimentando? No, padre, no es lo mismo. Los protestantes siempre quieren alimentarse de la palabra de Dios. Créanme, hermanas y hermanos católicos, siento una santa envidia de muchos hermanos separados, protestantes y testigos de Jehová, al ver su amor por la palabra de Dios. Y me duele, primero como cristiano católico y después como sacerdote, que en mi iglesia muchos sean indiferentes a la palabra de Dios. Hay tantos pretextos que ponemos los católicos y esos otros hermanos hacen a un lado, muchos, no digo que todos, no estoy hablando que son perfectos, no, hablo de lo que me ha tocado ver. Y esos hermanos que yo he conocido hacen a un lado esos pretextos. Dos ejemplos rápidamente les voy a decir. Estando yo precisamente en San Julián, un domingo toca un señor la puerta. Faltaban 15 minutos para irme a la misa. El señor se presenta como un médico que trabajaba en León, Guanajuato. León está a 45 minutos de San Julián. Oiga, vengo de León, soy médico y trabajo en el Seguro Social. Y le dije, mucho gusto. Ni siquiera me preguntó por mi nombre, él se presentó y me dice, vengo a compartir la palabra de Dios un rato con usted. ¿Tiene tiempo? Y le dije, ¿usted es testigo de Jehová? Sí. ¿Y cómo es que es médico y puede hacer esto? ¿No trabaja? ¿Está muy joven para estar jubilado? No, sí trabajo, mi horario entre semana de médico en el seguro, pero el domingo dedico tiempo a Jehová para llevar su palabra. ¿Sabe qué pienso cuando yo escucho eso? ¿Qué cree que siento? ¿Y qué cree que siento cuando invito a católicos a que vengan a estudiar la Biblia, a que vengan a conocer más la palabra y por un lado les entra y por el otro les sale? ¿Qué quiere que yo sienta? Primero como católico y después como pastor. ¿Está de llorar esto? Otro ejemplo. Estando aquí precisamente, hace un tiempo, llega una pareja de esposos con dos niños de 4 años y 2, o 3 y 5, pequeños. Uno apenas caminaba, el otro ya caminaba. Venimos a compartir la palabra de Dios, también testigos de Jehová. Los invité a pasar, quería saber su situación. ¿Cómo es que hacen? ¿Se dan tiempo? Es que nosotros tenemos que dar tiempo para llevar la palabra de Jehová a los demás. ¿Y sus niños no se les cansan? ¿No se aburren, no lloran? Los estamos acostumbrando a eso y ya nos dan menos problemas. Pero tenemos que dar tiempo a Jehová.
está de llorar de verdad. Eso es algo que nos tiene que cuestionar a ti, hermana católica, a ti, hermano católico, porque si no eres un católico de la palabra de Dios, si no pones la Biblia en el centro de tu fe y de tus creencias, seguramente eres un católico frío, indiferente, quizá estás desviado en alguna doctrina, quizá eres muy superficial, solo de costumbres, pero te falta la vida, que es la palabra de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II, en el documento que dirige a los sacerdotes, dice: la primera tarea de los sacerdotes es enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y qué lástima que a nosotros los pastores nos falta todavía tener mucho más empeño, más dedicación, dar más tiempo a instruir al pueblo en la palabra de Dios. Por ignorar la palabra de Dios, vivimos todos los males que vivimos, le dice Jesús a Santa Teresa. Voy a darte dos comparaciones para ver si logro motivar a los católicos que me estén escuchando a que tomen la palabra, la Biblia, la empiecen a leer por el Nuevo Testamento, los evangelios, para conocer a Jesús y así hagan de la Biblia el libro de su vida. Te voy a decir estos ejemplos. Mira, esto es una casa. La puedes ver. La Biblia es como una casa. Es la casa del buen vivir. Así como a veces hay propaganda de decir, entre aquí está esto, aquí va a encontrar esto. La Biblia es como la casa del buen vivir. ¿Qué tanto la visitas y conoces? No te quedes afuera, entra. La Biblia es como la casa del buen vivir. ¿Quiénes de ustedes quieren tener una mejor vida? ¿Vivir más felices? ¿Tener más fortaleza? ¿Vivir con más alegría? ¿Tener más sentido en sus vidas? La casa del buen vivir, la Biblia. ¿Qué tanto la conoces? Entra, no te quedes fuera. Muchos católicos están fuera. Nomás la ven. Nomás la ven. O lo ojean a ver dónde cae, dónde se abra. Lo cual es un gran error. Y se quedan fuera, no entran a la casa. Ojalá este ejemplo te motive a no quedarte fuera, a meterte a las páginas sagradas de la Escritura para que conozcas al Dios que vive y te ama. No te quedes fuera. Ábrela en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y empieza a vivir dentro de esta casa del buen vivir. Segunda comparación. La Biblia es como una escuela. En español, para todos los paisanos; en inglés, para que los que nos ven en Estados Unidos, school. Es como una escuela. La Biblia es como una escuela. ¿En qué grado vas? No te quedes en primer año. ¿Cuántos grados son en primaria? 6. ¿En cuál grado vas de primaria en la Biblia? Me da tristeza, pero muchos católicos están en kinder y duran años en kinder. Muchos llegan solo a primero de primaria y pueden ser agentes de pastoral en una parroquia, pueden ser líderes de grupos en las parroquias, pero en Biblia están en primaria.
¿Qué enseñamos? ¿Cómo motivamos? ¿A quién anunciamos? ¿No se te olvida que es como una escuela y que te tienes que preguntar en cuál grado vas? No te quedes en primero. ¿Cuáles papás meten a sus hijos a la primaria para que se queden en primero? ¿Para que se queden en segundo? ¿En tercero? ¿Qué quieren los papás? ¿Que lleguen a dónde los hijos? A sexto. ¿Y quieren que se queden en primaria? ¿Quieren que estudien secundaria? Levanten la mano los papás que quieren que sus hijos lleguen a la universidad y logren una profesión. ¿Quiénes quieren? Ah, ¿verdad? En lo humano sí. Y en lo espiritual, ¿por qué somos tan tacaños en lo espiritual? ¿Por qué en lo espiritual nos conformamos con tan poco? Espero que te motives con estas comparaciones. Voy a terminar leyéndote estos textos de la enseñanza de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Los católicos decimos que el magisterio de la iglesia, bla, 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 pero a veces ni nosotros los pastores cumplimos ese magisterio de la iglesia. A veces ni lo conocemos. El Papa Francisco empezó este Domingo Mundial de la Biblia hace un año, en el 2020. Fue el primer año que lo celebramos. Y en el documento donde él pidió que se celebrara ese domingo, en el número 5 dice: los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Somos los primeros que tenemos, dice el Papa, la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Todos los católicos de tu parroquia, de tu grupo, ¿entienden la Sagrada Escritura? Dinos a los pastores que esa es una gran responsabilidad que tenemos. Por eso, dice el Papa, puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la vocación de ser ministros de la palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. Los pastores debemos sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. El Concilio Vaticano II, en el número 25, en el documento que dedica a la Biblia, Verbum Domini, dice así: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Y cita a San Jerónimo, que fue el que dijo esa frase. Imagínense, hermanas y hermanos, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. ¿Qué conclusión sacamos? Si conocemos poco la Biblia, ¿cuánto conocemos a Cristo? Poco. ¿Nos convenceremos? ¿Despertaremos de ese letargo que tenemos? El Papa Francisco finalmente, en el documento primero que dio a la iglesia en el 2013, y donde dice que es como su plan de trabajo, Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio, en el número 175 dice: atención, el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. ¿A cuántos? A todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere de familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige, atención, obispos, sacerdotes, párrocos, laicos, atención, y esto exige a las diócesis, señores obispos, a las parroquias, párrocos y sacerdotes, a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio
y perseverante de la Biblia. Fíjese bien, estudio. No dice solo lectura, meditación. Estudio. Levanten su mano los que saben qué es estudiar. ¿Qué es estudiar? Un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Hermanas y hermanos, espero que esta reflexión motive tu corazón, motive tu mente, tu mentalidad y sobre todo despierte en ti propósitos de hacer de la Biblia, la palabra de Dios, el libro de tu vida. Te lo deseo de todo corazón.